y uno tiene acceso a la información que antes uno ni siquiera podía soñar. Entonces el tener ese bombardeo de información constante termina en comparaciones, termina deseando cosas que no son logrables o queriendo lo que uno no necesita. Pero sin duda la comparación es una de las más grandes batallas que uno tiene que aprender a lidiar y saber qué hacer y cómo manejarla. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué puedo controlar y qué no puedo controlar y simplemente lo debo aceptar y ya está? Lo que pasa es que suena muy fácil a la hora de hacerlo, sí. Es cuando viene que hasta ahora realmente se esté hablando de salud mental como un componente fuerte, es impresionante. Y no sé si me puedo dar la libertad para compartir un poquitico de cifras. Se apoya es en esa red que tiene de personas cercanas y muchas veces es suficiente. Muchas veces es suficiente. Claro. A las personas, sin duda. Y yo creo que esa convivencia se olvidó. Se nos olvidó cómo resolver problemas cotidianos, cómo negociar con la otra persona, cómo poner límites de una forma asertiva. No tenemos ni idea y a todos estamos acostumbrados y nos da un miedo absurdo poner un límite. Y es necesario para cualquier tipo de relación, cualquiera. Y apenas están empezando a salir. Y valen un huevo, porque son estudios súper especializados. Evidentemente en Colombia y en Latinoamérica todavía no los están haciendo. Sí. Y faltarán años para que nos llegue. Entonces, a hoy no ha podido la medicina comprobar ningún cambio a nivel fisiológico drástico cuando estamos hablando de este tipo de condiciones o de situaciones que puede estar presentando una persona. Entonces, si me lo estás preguntando a mí directamente, yo me opongo 100% a cualquier tipo de medicación para estas dos condiciones. Es que tú eres el único que tiene control sobre tu vida. Y así como tú mismo te metiste en esa situación, pues eres solo tú el que te puede sacar de ahí. Y suena súper guache, yo lo sé. Sí. O como significa que tengo un trastorno. Y ahí es cuando entra el contexto y mi funcionalidad frente a ese contexto. Pero escuchemos sin interrumpir, ¿sí? No invalidemos las emociones, nadie sabe la cruz que carga el otro. No invalidemos lo que el otro está sintiendo, ni está pensando, ni está sufriendo, ni lo que nos está compartiendo. Respetemos, y ahí es donde viene la empatía. Realmente nos es tan difícil ponernos en el zapato del otro. Bueno, sean bienvenidos a un episodio más de Simplemente Hablando. El tema de hoy es depresión y ansiedad en jóvenes. Estamos acá con María Mónica Muñoz. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bien. Bueno, me alegra. Bueno, cuéntanos, ¿por qué crees que te traemos al podcast? O sea, hablando del tema, tú dices, obviamente ya estás informada, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué eres relevante para este tema, tú, para nosotros? Bueno, tengo más de 10 años de experiencia con adolescentes y es indiscutible que en los últimos años se ha habido un incremento, especialmente en los trastornos que quieren hablar un rato hoy, que son precisamente la ansiedad y la depresión en esa población de jóvenes y adolescentes. Yo tengo 10 años de experiencia siendo adolescente, pero María los tiene con más adolescentes. Para que no sepa, también María Mónica fue pues nuestra consejera y nuestro apoyo mental en el colegio de todos los integrantes de Simplemente Hablando, todos los ingenieros de sonido, nuestro administrador, nuestro camarógrafo y mía también, obviamente. Ya saben por lo que pasé, ¿no? Exacto, entonces ya saben por qué salimos como salimos. Pero bueno, ahora sí a lo que venimos a hablar. Bueno, María, yo realmente he hablado precisamente con compañeros de la universidad, del colegio, de todo esto. Es algo bastante común, ambos, depresión y ansiedad, dependiendo de la persona. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es la depresión y qué es la ansiedad? O sea, ¿cómo la identificamos, por ejemplo? Hay factores clínicos, pero digamos que yo me alejo un poco de esos criterios. Nosotros profesionalmente, yo tengo una maestría en psicología clínica y siempre nos enseñan a diagnosticar cualquier tipo de trastorno mental por el DSM, que te da unos criterios y te dice si la persona cumple con A, B, C, D, entonces tiene ansiedad. Si la persona cumple con sin embargo eso ya es muy cuadriculado y está un poco a reevaluarse. Y uno puede entender ansiedad y depresión desde la parte contextual, no solamente a nivel de síntomas, sino la afectación en las actividades de la vida diaria que puede tener esa persona que lo puede estar padeciendo. Claro, pues también por la diferencia entre personas, por la diversidad de cómo lo pueden tomar y entiendo. Ahora bien, hablando también como de la teoría con la práctica y todo esto, esto es una duda muy personal, pero que siempre me ha surgido. ¿La tristeza y la depresión
similares en ciertos aspectos desde mi ignorancia, obviamente. Yo no soy experto en el tema, ni muchísimo menos, sino pues hablaría solo, pero no lo hago. Perdón, toqué el micrófono. Eh, ¿Cuál sería realmente el factor así diferencial de esto? Si hay algún factor. ¿Cómo sé que, bueno, en el caso de que vea una persona que me dice que está deprimida o que está triste, ¿hay alguna manera de diferenciar eso? O en mí mismo decir como estoy triste o estoy deprimido, ¿cómo puedo saber eso? La tristeza es una emoción, Ok, así como la alegría, como el asco. La forma más fácil de acordarnos de las emociones, y nunca me falla, es Inside Out. ¿Se vieron la película de Disney? sí, claro. Los personajes son las emociones, y esas Ajá. emociones son comunes a todos los seres humanos. Pero una emoción es pasajera. Tú en un día puedes vivir 500.000 veces las diferentes emociones. Sí. Te puedes asustar, puedes sentir asco, estás alegre, luego estás triste y pasas por los diferentes estados emocionales en un mismo día. Cuando tú hablas de depresión, ya es un sentimiento que se prolonga en el tiempo. No es algo momentáneo, sino es algo que se traduce y se queda permanente por cierta cantidad de tiempo. Pero como tal, entonces lo que siente la persona y tal es como una tristeza constante, sería el Sí, y factor profunda. y Ujú. profunda. Ok, pero con todo y eso, lo que dices de que, por ejemplo, las personas tienden a tener varias emociones durante un día, ¿es posible que una persona esté deprimida y no sea constante? O sea, por ejemplo, porque también yo entiendo que no puede esconder muy bien las emociones y todo, pero he escuchado casos que son como, no, es que yo sufro de depresión, ahorita no me siento bien y todo eso, pero uno los ve fuera de lo que ellos dicen y no parece o no lo demuestran. Lo que pasa es que tú no estás 24/7 con esa persona. Sí, Y son trastornos con los que tú puedes aprender a ser muy funcional y llevar a cabo tu vida, y lo que dices, pasar desapercibido, pero eso no significa que la depresión no esté por dentro y no ok, esté pasando por un esfuerzo sobrehumano para poder llevar, por ejemplo, a cabo esas actividades tan sencillas como salir de la casa o como ir a clase. claro, Entonces eso solo lo sabe la persona, ok. nadie de afuera. Y con el tema de la ansiedad, por ejemplo, también, si, ¿con qué sentimiento entonces se relacionaría mucha ansiedad? Si la depresión se relaciona con tristeza intensa y constante, la ansiedad sería Miedo. miedo, La ansiedad miedo es la constante. respuesta al miedo, correcto. A sentir miedo por algo. Ok. Y los síntomas que tú has podido pues presenciar con jóvenes y todo esto, no sé cuál sea el rango del más joven con el que hayas hablado pues al más viejo, digo, pero pues un adolescente no va a ser tampoco tan viejo, creo. Eh, ¿hay como síntomas en común que notas entre ellos o cada quien actúa de manera diferente? Como... No, sí comparten diferentes aspectos. Por ejemplo, en una depresión, tú esperas que la persona pierda motivación por las actividades de la vida diaria. Cosas que le gustaban hacer antes o que disfrutaba, por ejemplo, hacer deporte, ya no lo disfrutan para nada. Dejan de cosas tan sencillas como comer, bañarse, pararse de la cama, porque es un esfuerzo sobrehumano lograrlo hacer, cuando ya estamos hablando de casos extremos. Pero hay depresiones que son completamente funcionales y tú ni siquiera puedes saber que la persona con la que tú estás conviviendo, por ejemplo, en una clase de la universidad, Sí. tiene depresión, porque logran encontrar como estrategias para funcionar, pero no significa que estén bien a nivel mental. Ok. Bueno, tú claramente cuando tienes la experiencia de poder, lo que dices, como que tienes ciertas claves para entender cuando tienen estos síntomas o cuando están en depresión y ansiedad. ¿Tú crees que, por ejemplo, en el caso de los padres o con quien sea que viven, si viven con alguien, estos adolescentes, es así de difícil identificar si su hijo, su hija, hermano se encuentra en estas situaciones? O sea, sin práctica es difícil verlo. No, lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ok. Y muchas veces o invalidamos lo que está sintiendo la persona. Entonces yo me acerco a mis papás y les digo, mira, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, y el papá es como, ay, deje el show para arriba, eso no es nada, o tú no sabes lo que es difícil en la vida, a mí me tocó trabajar Sí. desde que yo tenía y se empiezan como a comparar, y realmente lo que terminan es invalidando esa emoción que tiene la persona, y no se dan cuenta de la realidad que están viviendo. Claro. Entonces no la ven. No es que sea difícil de identificar, porque tú notas los cambios en la persona. Una persona tanto con ansiedad, con depresión, es una persona que es completamente irritable, es una persona que no es flexible, y cualquier cambio en su rutina o en lo que sea le cuesta un montón ajustarse. Tiene cero tolerancia a la frustración. Sí. Entonces
son cosas que son realmente evidentes, pero cuando tú no quieres ver la profundidad o lo que puede llegar a estar pasando, pues simplemente te haces el de la vista gorda y ajá, está show, o lo que me dicen a mí en muchas ocasiones, como no es que esta generación de cristal no se les puede Sí, decir sí. nada, o es puro show, tienen que crecer, o es que yo no entiendo estas generaciones que si no sale todo como quieren a la primera vez, no tienen ni la inmediatez y el celular, etcétera, etcétera, Sí. todo este tema de redes, y terminan las personas alrededor, sobre todo mayores, invalidando un montón lo que puede llegar a estar pasando realmente. Ok. ¿Y a ti te parece que estamos en una generación de cristal? O sea, ¿a tu parecer de pronto nos hemos vuelto más sensibles o son factores que realmente podrían afectar a cualquiera? A mí de hecho me parece un poco irrespetuoso llamarlo generación de cristal, Sí, aunque hay un montón de teorías alrededor. sí, Lo que yo sí pienso es que pues es una realidad, que es que hoy en día uno tiene el mundo a un clic y uno puede ver lo que está pasando alrededor del mundo en tiempo real. Y uno tiene acceso a la información que antes uno ni siquiera podía soñar. Entonces el tener ese bombardeo de información constante termina en comparaciones, termina deseando cosas que no son logrables o queriendo lo que uno no necesita realmente, y eso termina afectando la salud mental, termina afectando la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos, termina afectando nuestras relaciones, porque entonces es que mi relación no es perfecta con mi novio, porque es que mira en TikTok cómo se ve sí. la relación y lo que Ok, ok, hacen y el sí. juego y la cita. Pues, güey, muy chévere, pero es que lo están haciendo para TikTok. Eso no pasa en la vida real. Y sí falta el distinguir como Claro. esa información. Entonces yo no creo que sean de cristal y que sean... Lo que pasa es que la sensibilidad se da por el simple hecho de tener acceso a la información, y cuando tú sabes lo que pasa alrededor de todo el mundo y ves con imágenes de la vida, y no editadas, por ejemplo, por medios de comunicación, sino tú ves los videos que sufre la gente, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, y tú lo estás viendo en vivo y ves el video de la persona que está allá sin necesidad de ver el noticiero, eso crea sensibilización. Entonces, pues no sé si sea Ok. similar a que sean de cristal, simplemente tienen una sensibilidad diferente porque tienen el mundo en un aparato y es una realidad. Pero entonces podría ser un aspecto un poco, pues a mi parecer podría ser incluso positivo que nos estemos sensibilizando, ¿no? Tal vez la empatía vuelve a ser un factor más usual, pues por lo que dices de que si vemos, por ejemplo, lo de la guerra de Ucrania, todos estos temas, uno se sensibiliza, ¿no? Lo que pasa es Claro, lo que que... pasa es que todo eso es información, Ok, como todo en la vida. ok, Eso es simplemente información que tú interpretas con tus sentidos. Lo que tú haces con esa información depende de ti. O sea, la guerra en Ucrania no te va a hacer deprimirte. sí, Es información que te está llegando y tú estás tomando la decisión de cómo interpretas o qué haces con esa información con la que estás viendo. Yo veré si me agarro con mi novio esta noche porque es que no me hizo el date con los papelitos estos que sí, están claro, haciendo. Yo lo que recibo es información, yo veré qué hago con esa información. Entonces, no es matemático una ecuación que A es igual a B, no, depende de cada quien. Lo que pasa es que sí son más vulnerables al tener tanta información y de pronto no estar preparados para manejarla, ¿sí? claro, Entonces, es sí, esa preparación la que se necesita y esas herramientas las que hay que desarrollar para saber cómo manejar esa información. ok. Ahora bien, has mencionado mucho el tema de la comparación, que es algo que tienden a hacer mucho, bueno, tendemos, para que nos engañamos. Hay podcasts con más presupuesto que este, o sea, seamos realistas, ¿cierto? Pero ahí vamos, vamos con actitud. El tema de la comparación sería uno de los factores, por ejemplo, que yo veo de, tal vez no el causante, pero sí un detonante dentro de los jóvenes al momento de entrar en depresión o en ansiedad, todas estas cosas. Aparte también de la comparación, que podemos hablar también de eso, ¿qué otros factores crees que pueden influir, externos, internos? ¿Qué factores tienen en común? Como no, en mi casa, lo que es, por ejemplo, que me niegan mucho mis sentimientos, como que no los toman como una realidad, pues un factor, pero ¿qué otras cosas pueden afectar tanto a los jóvenes? Yo creo que el mundo en el que están viviendo es diferente y esa misma comparación se da con generaciones que están más arriba. Entonces, no solamente que yo me esté comparando con lo que estoy viendo en redes sociales, con la información que me llega, con las personas con las que yo estoy compartiendo en la universidad, pero también me estoy comparando entonces con mi círculo más cercano. Entonces, esto no es solamente de medios digitales, también pasa en las relaciones, digamos, persona a persona, cara a cara que yo tengo en esas interacciones que tengo en el día a día. Sí, Pero sin duda la comparación es una de las más grandes batallas que uno tiene que aprender a lidiar y saber qué hacer y cómo manejarla. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué puedo controlar?
y que no puedo controlar y simplemente lo debo aceptar y ya está. Lo que pasa es que suena muy fácil, a la hora de hacerlo Sí. es cuando viene Sí, claro el que sí. pequeño reto. Para mí el tema de la invalidación y que hasta ahora realmente se esté hablando de salud mental como un componente fuerte es impresionante. Y no sé si me puedo dar la libertad para compartir un poquitico de cifras de realmente por qué necesitamos hablar de salud mental y por qué sobre todo necesitamos hablar de depresión y ansiedad en jóvenes Sí. y adolescentes en este momento. Pasa que el presupuesto de la OMS hasta el año pasado empezó a aumentar en términos de salud mental. Ok. ¿Sí? Y antes, en el 2019, el 14%, solamente el 14% de los adolescentes, digamos que tenían alguna afectación en su salud mental. Después del 2021, por dejarlo en esos términos, Ok. se reporta que el 27% de los adolescentes y jóvenes han perdido o reportan tener sentimientos asociados a la ansiedad y el 15% a depresión. Esto ha aumentado un montón y sigue creciendo al punto de que todos los días hay 10 suicidios en esta población asociados a estos temas. 10 suicidios solo a nivel como global. 10 suicidios en jóvenes. Estos 10 suicidios también aplican cuando hablamos solamente de Latinoamérica y el Caribe. Ok. 10 jóvenes y adolescentes se mueren. Se quitan la vida todos los días por temas asociados a salud mental, especialmente ansiedad y depresión. El suicidio es un tema un poco complejo que la verdad no voy a entrar mucho en el tema necesariamente. No es hablar, no es tabú, sí, pero es simplemente la forma en que se está visibilizando esta problemática a nivel global. Claro. Lo que nos cuentas, por ejemplo, de que hasta ahora se está empezando a tener consideración de lo importante que es el tratado de la salud mental y todo esto. Pues hemos tenido la oportunidad de hablar con otros expertos dentro del podcast y todo eso, que por ejemplo está el tema de muchas veces a las personas no les gusta mostrarse vulnerables, entonces no hablan de sus problemas por miedo a cómo van a reaccionar nosotros, como lo que dices de la negación, de pues, que eres débil, la generación de cristal, ustedes no entienden nada, no pasaron por nada, no aguantan nada. ¿Crees que ese número, como el 17% o 27% es el de ahorita, es de personas en ansiedad? Porque a mí, o sea, me impresiona, obviamente es un porcentaje muy alto en la población, pero la verdad, no sé si soy solo yo, pero yo me esperaba un porcentaje más alto. Porque después de los eventos de 2020, 2021, he notado y me he encontrado mucho a personas con estos síntomas. Entonces, yo hago matemáticas mucho más básicas y no tengo el porcentaje de todo el mundo. Pero digo, ¿cuántas personas reportan eso? Esa es la cosa. ¿Cuántas personas buscan ayuda y no se quedan solamente en buscar ayuda con sus amigos y con sus papás, sino que realmente se acercan a un sistema de salud a hablar de este tema? Claro, porque pues uno puede tener muy buenos amigos y quererlos, pero ustedes no saben nada. Es la verdad, no saben cómo tratarlo. 1 de cada 3 jóvenes se apoya es en esa red que tiene de personas cercanas. Y muchas veces es suficiente. Muchas veces es suficiente. Claro. Ok. Bueno, tienen una muy buena red de apoyo, pero estos de no son excepciones y todo. Y de todas maneras son la gente que no entra en las estadísticas precisamente, que pasan por esta situación, no la reportan, no entran en las estadísticas. O que la están viviendo. Claro. 1 de cada 5 jóvenes en Colombia tiene síntomas de ansiedad. ¿Cuántas personas estamos en este cuarto? Uy, perdió. Yo no soy. Cris, ¿eres tú? No. ¿Eres tú? No. Uy, perdió otra vez. Bueno, la verdad, ese sí se me hace un número mucho más realista, porque es el número que tengo en mi cabeza, es como de 5 personas que yo conozco, tengo por lo menos una, fijo que lo que es, hay síntomas que uno dice como que me dicen un chiste que yo digo, ¿pero es chiste? ¿O estas personas sí le están diciendo porque algo les pasa por la cabeza? Y con lo que dices del tema de cómo ha incrementado, me he dado cuenta en pandemia, bueno, luego de la pandemia, más bien de personas muy cercanas a mí que se han abierto mucho más a los temas y se han mostrado mucho más vulnerables conmigo, personas que conozco desde hace años,
¿qué es lo que decimos? De que habían desarrollado estrategias para aparentar y que yo consideraba, ¿no? Desde lo de siempre, la ignorancia, que estaban perfectamente. O sea, no, ellos tienen una vida bien, la están pasando bien, todo está bien en sus vidas. Y en momentos de vulnerabilidad se han abierto conmigo y he quedado sin palabras, que es algo que tal vez ustedes no crean que pase, pero me ha pasado de momentos en los que de verdad me quedo sin cosas para decir, precisamente por eso de yo no puedo, es eso, quiero ayudarlos, de verdad quiero, porque son personas que quiero, por supuesto que sí, pero no tengo las palabras, no tengo las herramientas, ¿qué te puedo decir que no sepas ya? Y eso ha aumentado drásticamente en estos últimos años, entonces se tiene que decir. El factor de los eventos ahorita, ¿crees que, porque, bueno, si miramos desde el punto de vista, desde arriba, miramos desde arriba, están pasando más tiempo con los papás, por ejemplo, supone, el tiempo que estuvieron encerrados, se supondría que por lo menos físicamente estarían más en contacto con las personas que tal vez les estaban ignorando los sentimientos y todo esto. Entonces, ¿por qué será que se disparó tanto la ansiedad, la depresión en jóvenes? Sí, Vivían en la misma casa, pero no convivían 24/7. ok, Y no estaba cada uno tratando de llevar las actividades que necesitaban. No estaba uno tratando de atender a clase, el otro atendiendo la reunión, pero ¿quién va a hacer el almuerzo? Pero yo no puedo, pero ya entro, pero cállate, pero estás haciendo el ruido. 24/7, sin ningún descanso. Y ninguno habíamos hecho ese curso. sí, Ese curso lo hicimos a la fuerza cuando claro, fue necesario hacerlo. Y a eso le sumas factores que son esenciales cuando hablamos de una buena salud mental, y es, por ejemplo, el contacto con el sol. Suena culísimo, así, pero la vitamina D que nosotros recibimos del sol es esencial para sentirnos bien, para aumentar nuestro sistema inmune, ¿y cuántos meses estuvimos sin esa posibilidad? Porque no claro, es lo mismo el rayito que entra por la ventana al contacto directo que realmente tenemos. Contacto con la naturaleza, el respirar el aire fresco, todo ese tipo de cosas, uno las pasa de lado. Y resulta sí, que son estrategias súper poderosas cuando hablamos, por ejemplo, de, bueno, ¿y qué hacemos ahora si esto es una realidad y nos está pasando? ¿Qué hacemos y cómo salimos de acá? claro, Cosas tan sencillas como esas pueden funcionar bastante bien. Y no tuvimos la posibilidad de hacer eso durante un periodo de tiempo bastante prolongado. sí, Y que ahora se volvió esa nueva realidad, ¿no? Porque muchas personas pues se quedaron en casa, se quedaron o estudiando en casa o trabajando desde casa, y esa es la nueva realidad y hay que adaptarse a ella. Eso no es ni bueno ni malo. ¿Sí? Y es lo mismo cuando hablamos de las emociones, no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente son las emociones. Se vuelve problemático con lo que nosotros hacemos con eso, y es encontrar ese balance en las cosas que tenemos que enfrentar en el día a día. ok. Ahorita pues ya hemos salido de todas maneras pues de todo el encierro, de estar encerrados en la casa, todas estas cosas. Pero justamente es después de eso que se disparó este número, ¿no? En jóvenes, incluso volviendo a las universidades, a los colegios, ahora se ven más casos que tal vez no, que perduraron más en el tiempo de lo que tal vez se hubiera previsto con el tema de la pandemia. Entonces era como, lo que necesito es salir, lo que necesito es estar con otro grupo, todas esas cosas, lo de ver las mismas caras, repetir la misma rutina. Pero aún así salieron y hay gente que se mantuvo en el mismo círculo. ¿Por qué consideras tú que puede pasar eso? ¿Qué es la clave en eso? Yo creo que la forma de relacionarnos fue completamente diferente a través de pantallas y dispositivos todo el tiempo. ¿Sí? Así fuera una videollamada, si fuera, nunca es lo mismo a enfrentarte al círculo social, a ir a una clase, a enfrentarte a la mirada que tú en la cámara ni siquiera te das cuenta ni están pendientes de ti, pero cuando estás en persona son factores pues que pueden llegar a afectar a las personas sin duda. Y yo creo que esa convivencia se olvidó, se nos olvidó cómo resolver problemas cotidianos, cómo negociar con la otra persona, cómo poner límites de una forma asertiva. No tenemos ni idea, ya todos estamos acostumbrados y nos da un miedo absurdo poner un límite. Ok, Y es necesario para cualquier tipo de relación, cualquiera. Y eso se nos olvidó porque a través de la pantalla, pues qué mejor límite que apagar micrófono y cámara, suerte, yo no tengo que lidiar con eso y se me olvida. Pero pues la vida no es así. Y eso cambió drásticamente el retorno. Eso, y yo no siento que es que antes no pasara, yo siento que es que ahora lo estamos visibilizando mucho más. Y no es fácil visibilizarlo.
Lastimosamente hay muchas creencias alrededor de esto y todavía hay comentarios como que se viene a quejar si yo lo estoy preparando para la vida, como así que no vino porque estaba triste, y entra una invalidación por parte o del adulto o de esa persona como con autoridad que uno tiene cerca, pues que yo para qué cuento cómo me estoy sintiendo. Yo para qué me abro si lo que voy a recibir es ese baldado de agua fría o esa invalidación por parte de la persona. Entonces pues me quedo callado y sigo cargando eso pues yo solo. Sí, ese tema incluso todavía se ve mucho de... Así es un tema de ser insensible, entonces de inventarme una palabra. Por parte, por ejemplo, figuras de autoridad, ha pasado, en la universidad se da mucho, temas de profesores precisamente que no tienen mucho en cuenta eso, ¿no? Entonces es como, de verdad, estamos sufriendo, estamos volviéndonos locos entre trabajos, parciales, entregas, lo que sea, cual sea el factor de estrés en la parte académica, por ejemplo, que es uno que veo bastante a menudo, gente con ansiedad por estudio y depresión por estudio y todas estas cosas. Y los profesores siento que es como si uno les hablara en otro idioma. O sea, como que depresión. ¿Pero qué le pasa? Usted tiene un trabajo que entregar, o sea, hágalo Estresado suyo. está Sí, en la vida, esto no sí, es nada, apenas está empezando a sí. estudiar, espérese que salga la vida real, etcétera, Tal cual, esa etcétera. frase de la vida real. Sí, como... No sé, ese tema, tal vez el tema de sensibilizar a la población se quedó, pues sí, en los que estamos más en redes, todas estas cosas, y hay algunos que ignoran ese tema, pero esto también iba también mucho con el tema del estudio. En jóvenes, pues por lo general, hay mucha gente también estudiando, colegio, universidad, demás cosas, pueden ser cursos, y la presión los consume. Es algo que he visto mucho. Tienen ambos resultados. A veces es depresión, es una depresión severa por malos resultados, puede ser, o les entra una ansiedad tremenda precisamente para sacarlo el mejor resultado posible, dar lo mejor de sí cuando no lo logran. O bloquearse en un parcial. O bloquearse en un parcial, que es algo muy normal. Es un síntoma de la ansiedad bloquearse en un parcial. Muchachos, creo que me estoy enterando de cosas muy relevantes para que no sabía antes. Que hubieran sido útiles, ¿no? Pues igual me hubiera bloqueado, pero ahora sé por qué. Bueno. Total, pero digamos que el ámbito académico siempre ha estado asociado a una mayor, pues, índices y pocas habilidades para saber manejar esa presión, asociado a la comparación, porque no solamente el estrés académico, es porque yo me comparo con el que sí sacó 5, o me comparo con mi hermana, o me comparo con mi papá, o me comparo, claro. Y eso también afecta un montón. Bueno, pues sí, el tema de la comparación. Bueno, vamos a ir a una pausa un momento, pero ya regresamos. Bueno, recuerden por favor suscribirse al canal, seguirnos en las demás redes, se las dejamos aquí abajo en la descripción, Instagram, TikTok, todas estas cosas. Recuerden que cada 2 semanas van a salir podcasts y estén atentos por favor a nuestras redes también, ahí les vamos a estar contando y nada, espero que sigan muy bien y que disfruten el resto del video. Bueno, estamos de vuelta. Gracias por su paciencia con todo nuestro equipo. Bueno, nos habíamos quedado un poco en el tema de la comparación, antes que todo, y pues de cómo es un factor. O sea, yo lo llevé por el camino de, bueno, la parte académica y todo, y aún así volvimos a la comparación. Yo creo que también, o sea, es que es muy fácil lo que dices, es muy fácil decir, bueno, pero no te compares, ¿no? O sea, ¿para qué te comparas? Tú no eres como él, tú no eres como ella, no son como esa pareja, listo. Pero ¿qué pasa cuando te comparas contigo mismo y con esa persona que quieres ser? Pues la batalla se pone más jodida y no hay nada que hacer ahí. Sí. Por eso hay que aprender a manejarlo y por eso no es tan fácil decir, pues no se compare, pero y entonces uno cómo crece como persona si no me comparo con lo que yo quiero llegar a ser. Nada es malo de por sí, hay que saberlo manejar. Es cierto además que uno siempre puede ser mejor, pues con uno mismo, es eso. No aspirar a ser mejor que la otra persona, aspirar a ser mejor que mi yo de ayer. Qué profundo. Toma un momento. Sí, es mucha información para mi cabeza. Pero tiene mucho sentido, claro que sí. Pero también, bueno, ya entrando también en el tema de tu maestría, al final, pues te especializaste en psicología clínica. Si nos metemos en ese tema, voy a serte sincero, el tema de la depresión, la ansiedad, yo no digo que sean un mito, yo no digo no existen, porque creo que existen, he visto personas con eso. No, bueno, hasta la parte de los parciales y eso pensaba que yo no había padecido de síntomas necesariamente,
Pero sí, existen. Pero yo donde discrepo un poco con la medicina es precisamente medicarlos. Yo no soy un experto ni en química, ni en psicología, ni en física, ni en nada. Pero el tema de medicar a las personas en temas, lo que decimos, de emociones, me preocupa un poco. No sé cómo funciona eso, para qué se utilizan y si tú consideras que sí deberían ser tratados médicamente o deberían tratarse con otras estrategias, no lo sé. Hay trastornos de trastornos. Ok. No voy a entrar ahí porque estamos hablando solamente de ansiedad y de depresión. Sí. Son dos condiciones que se llevan estudiando muchas décadas y hablando de estos temas muchísimas décadas atrás. Y pues, se han realizado pocos cambios a lo largo de esas décadas. Hasta ahorita están empezando a realizar estudios para por fin identificar si realmente, por ejemplo, en un cerebro de una persona con depresión hay cambios a nivel fisiológico, hay cambios en neurotransmisores, hay cambios en los receptores, hay cambios a nivel hormonal y apenas están empezando a salir. Y valen un huevo porque son estudios súper especializados. Evidentemente en Colombia y en Latinoamérica todavía no los están haciendo. Sí. Y faltarán años para que nos lleguen. Entonces, a hoy no ha podido la medicina comprobar ningún cambio a nivel fisiológico drástico cuando estamos hablando de este tipo de condiciones o de situaciones que puede estar presentando una persona. Entonces, si me lo estás preguntando a mí directamente, yo me opongo 100% a cualquier tipo de medicación para estas dos condiciones. Okay. No solo por lo que te acabo de mencionar, sino también porque siento que es quedarse en la punta del iceberg. Y pues sí, solucionas los síntomas en ese momento, pero si yo no lo complemento con un proceso de acompañamiento, un proceso de orientación, un proceso psicoterapéutico real, pues no voy a cambiar lo que está de base y voy a seguir en la misma y eso se va a convertir en un ciclo de nunca acabar. Y lo que sí está probado científicamente hay muchísimos estudios que estas medicaciones, por ejemplo, cuando la persona no es juiciosa tomándoselas Sí. en los horarios, etcétera, que pueden generar, por ejemplo, mayor ideación, mayor ansiedad, mayor... Son amplificadores. Si no se saben manejar. Entonces, de hecho, pueden llegar a sufrir el efecto completamente contrario al deseado. Entonces, si me lo preguntas, sería el último recurso a utilizar. Sí, obviamente hay situaciones, hay condiciones en donde como un buen rescate, pues pueden servir. He tenido que aconsejar pacientes a que se acerquen a un centro médico para recibir una intervención inmediata. Porque está en riesgo inminente su vida o la de otro. Y en ese momento uno no lo duda, haciendo la salvedad de que va a ser algo temporal y que no va a solucionar el problema de base. Pues hablando de todos esos temas de las medicaciones, ¿qué efectos se supone que tienen? Porque pues lo que hemos hablado previamente de tristeza constante, miedo constante, es que suena raro cuando lo digo, pero una pastilla que quita el miedo. ¿Cómo funciona eso? No quita el miedo, lo que hace es que deprime el sistema nervioso central. Lo duerme. Entonces pues quedas como adormecido, como literal. Drogado. Literal. Y el de la depresión lo que busca es todo lo contrario, son activadores del sistema nervioso. Entonces trabajan con adrenalina, con serotonina, con otro montón de sustancias que lo que ayudan es activar tu sistema nervioso central. Que es mucho más fácil, pues utilicemos la información que veníamos hablando en la primera parte y miremos formas con las que yo puedo aumentar esos niveles y tener exactamente el mismo efecto que podría tener una pastilla teniendo el control yo y no depender de algo químico que me estoy metiendo. Pues es como incrementar los niveles también de nuevo, no soy ningún químico, si me equivoco no me funen, de dopamina, ¿no? Que es la hormona de la felicidad, ¿no? ¿Y cómo aumentas la dopamina? Normalmente haciendo una actividad de agrado, algo que me causa alegría.
hasta donde yo entiendo. Una actividad no te puede causar alegría. Perdón. Tú te alegras de con hacer una esa actividad, es cierto. pero ¿lo puedes controlar tú? Si vas al gimnasio, ¿te sientes mejor que antes de haber ido? Sí. ¿Cansado? Sí, obvio, pero tiene un efecto a nivel emocional Sí. y eso no es gratis. Ok. Eso es por lo que está pasando a nivel químico y hormonal en tu cuerpo. Ok. Tú decías que casos extremos sí puede ser una solución rápida, de todas maneras. Pero a largo plazo, por ejemplo, se puede desarrollar de la misma manera que con otros medicamentos, tolerancia a estos medicamentos. Hay mitos alrededor de la dependencia que generan este tipo de medicamentos. Sí. Para mí es súper debatible. Ok. Porque hay evidencia científica que dice que sí, que pueden generar dependencia, pero depende, es que todo depende, Todo ¿no? depende. Pero sí depende del organismo de cada persona y depende de lo que estoy haciendo alrededor, porque es que no es la pastilla. Yo tomo 1.000.000 de decisiones en el día a día y tengo que acompañar esa pastilla con pues, las decisiones que estoy tomando y con lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces, si no recibo esa ayuda, no desarrollo habilidades, no desarrollo mecanismos de afrontamiento a este tipo de situaciones, pues no va a haber ninguna diferencia y sí me puedo quedar yo en un comfort zone en donde pues topadito rico, ¿no? Pues no siento nada, Pues sí. no me altera, no, pues todo bien, pero pues es la vida que quiero vivir, Claro. pues ya depende de cada quien. Está bien. ¿Tú crees que hay un punto del tratamiento? Yo hablo, sí, dejando de lado los medicamentos, en el que es demasiado tarde. O sea, hay personas que están muy hundidas dentro de la depresión, dentro de la ansiedad, que lo han padecido muchísimo tiempo. ¿Crees que hay, o sea, todo tiene que tocar fondo en algún momento y dicen que la única salida después de eso es para arriba? Uh-huh. ¿Hay algún punto en el que de verdad, o sea, lo que voy con esto es, has tenido situaciones en las que has perdido un paciente, por ejemplo, que se haya suicidado después de tener los tratamientos, todas estas cosas? He tenido pacientes que han tenido intentos Intentos de suicidio. de suicidio y es en los momentos en que hay que intervenir. O que ya la ideación suicida está demasiado consolidada, pero ya ese tema es aparte. Pero a tu pregunta, pues es que tú eres el único que tiene control sobre tu vida. Y así como tú mismo te metiste en esa situación, pues eres solo tú el que te puedes sacar de ahí. Y suena súper guacho, yo lo sé. Sí, sí. O Sí, como claro. súper simple. Sí, suena... Como, ay, pues si yo me metí, yo solo me puedo salir. Pues Suena no. lo mismo de, no, pues sal de ahí, o sea, deja eso, pero al final de cuentas es cierto, nadie nadie te puede rescatar de tu propia cabeza, la verdad, solo tú. Pero, claro, lo que decimos, todo esto en teoría es más fácil de lo que Claro, parece. todo en palabras suena bonito. Sí, es cierto. Con todo esto, ahora también para ir ya entrando en materias que tal vez les interesan muchos de ustedes, porque a lo mejor ustedes no sufren de ansiedad o de depresión en el momento. Lo que yo no sabía que tenía ansiedad en los parciales, ahora lo sé. Pero mira, y perdón, te interrumpo 2 segundos. A ver. No es lo mismo tener un trastorno de ansiedad o depresión o tener síntomas de ansiedad o Ok, depresión. ok. ¿Sí? Y les voy a contar una anécdota. Listo. En mi primera clase de psicología clínica, Listo. nos entregaron el maravilloso librito que les dije, en donde uno estudia todos los trastornos mentales, los criterios diagnósticos, todo. Sí. Y la primera frase de la profesora fue: vamos a empezar a estudiar estos criterios y quiero que en este momento sepan ustedes que van a salir con más de un trastorno diagnosticado. Okay. Porque todos en algún punto vamos a tener diferentes síntomas de esos. ¿Sí? Entonces, el bloquearme en el parcial es uno de los síntomas, pero eso no significa que yo tenga un trastorno de ansiedad. Ok. ¿Sí? Yo me puedo sentir ansioso en un momento. Me puedo sentir ansioso en un periodo de tiempo. Y eso no significa que tenga un trastorno. Y ahí es cuando entra el contexto y mi funcionalidad frente a ese contexto. Ok. Pero entonces... Ya, no, perdón. Sí, no, pero entonces ya conozco otra vez. Entonces, ansiedad no era miedo constante. Entonces yo puedo tener síntomas de ansiedad sin padecerla. Y depresión. Y lo mismo depresión. O sea, claro. puedo tener tristeza constante, pero no... Me puedo sentir muy triste durante mucho tiempo sin Sí. necesariamente estar deprimido o sentir depresión. Ok. Eso no se puede medir como en tiempo, ¿no? Es como si estoy triste
2 días seguidos estoy deprimido. Eso como, ok. Según el manual que te digo, sí, pero por eso te digo que está pues mandado a recoger. Porque Ok. dice, por mínimo de 3 semanas ha sentido A, B, C, D. Mínimo de 3 semanas. Pero pues, sí, ¿qué eso son 3 semanas? ¿O qué son 2 semanas? ¿O qué son 5 semanas? Lo que te diga ese manual. Ok. Que de hecho solamente ha tenido como, ya debe ir en la 8ª versión, perdón, ya estoy desactualizada en el tema porque me Listo, he listo. aislado, pero 8 versiones y desde hace cuánto existe una disciplina como la psicología o como la psiquiatría. Sí. Y vamos en 8 versiones. Con decirles que en los primeros DSM la homofobia y la homosexualidad era considerado un trastorno sexual. Era un trastorno Mental, sexual. claro, asociado a la sexualidad. Sí, sí, sí he escuchado mucho de eso, de que antes se trataba, Entonces, pues, se intentaba tratar médicamente eso. no es por desviar el tema, pero Sí. es un poco para enfatizar el punto de que pues esto hay que revisarlo y no hay que comer entero y no hay que ser tan... Ok, sí, Un poco. tan cerrados. Ok. Corrijo. Tuve síntomas de ansiedad al momento de presentar un parcial. No sufro ansiedad. ¿Sí entendió? Sí entendimos. Confirmamos que sí entendimos. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de los que están viendo, que conocen a alguien que padece de, ya como tal, el trastorno de ansiedad o de depresión, ¿qué recomendaciones les darías que hagan para ayudar? Porque al final, lo que decía, uno tiene una persona que quiere, que se preocupa y todo, uno quiere ayudarla, pero yo me quedo sin palabras. Si yo me quedo sin palabras, pues nos puede pasar a cualquiera. No sabemos qué decir, no sabemos cómo apoyar a estas personas. Lo primero es quitar ese mito de que es que yo necesito saber qué decirle perfectamente para que no se sienta así. Ni siquiera yo sé eso. Ok. Es simplemente aprender a escuchar. Por ejemplo, ¿qué les diría? Escuchen sin interrumpir. Simplemente escuchen. Sí. ¿Sí? No hagamos preguntas, no consolemos, no digamos, ay, tranquilo, con la mejor intención. En general, en la mayoría de los casos hay una muy buena intención detrás de esto, pero escuchemos sin interrumpir, ¿sí? No invalidemos las emociones, nadie sabe la cruz que carga el otro. No invalidemos lo que el otro está sintiendo, ni está pensando, ni está sufriendo, ni lo que nos está compartiendo. Respetemos, y ahí es donde viene la empatía. Realmente nos es tan difícil ponernos en el zapato del otro y nos hablan de esto desde que tenemos 2 años. ¿Sí? ¿Cómo crees que se sintió Pepito cuando le pegaste? Eso no... Okay, Güey, sí. pues apliquémoslo a situaciones que son un poquitico más retadoras. Pero si yo me pongo en los zapatos de esa persona, a mí no me gustaría que alguien viniera a decirme, ay, pero tú puedes con esto, con la mejor intención, solamente por tratar de ayudar. Pero si yo me pongo en los zapatos de esa persona, ¿es realmente lo que yo quisiera escuchar? Claro, hay que tratar de empoderar a esa persona, por supuesto, pero no es por medio de la invalidación. ¿Sí? Entonces, son cosas supremamente sencillas, pero con un poder enorme a la hora de ayudar a alguien. Y el simple hecho, de decirles, acá estoy, cuéntame qué necesitas. Uno nunca pregunta eso, ¿cómo te puedo ayudar? Uno quiere intervenir ahí mismo, uno quiere tener la fórmula mágica, uno quiere tener las palabras mágicas para que la persona esté bien. No hay nada más angustiante que cuando una persona llora al frente de uno. No sé si les pasa. Uy. Es difícil de manejar cuando la otra persona empieza a llorar. Uno sufre más que la persona que está llorando porque uno no sabe, es una situación completamente incómoda. ¿Por qué? Sí, es muy, muy extraña. Todo eso es parte de la empatía y de aprender a manejarlo. Entonces son cosas que son mucho más sencillas de lo que uno cree, pero mucho más poderosas que tratar de tener una frase perfecta, un acto perfecto. Preguntemos. Las preguntas son supremamente poderosas. ¿Qué necesitas? Okay, ¿Te puedo ayudar? No tratemos de solucionar los problemas de otros, más bien busquemos. ¿Quieres buscar ayuda? Ok, sí. ¿Y qué ocurre en una situación extrema, por ejemplo? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ya está en un punto de quiebre, lo que diría pensamientos suicidas o depresión constante o estas personas que se encierran en su propia caparazón? Porque sí les puedo preguntar, ¿quieres ayuda? O ¿cómo puedo ayudarte? Pero si viven en la negación, por ejemplo, y no aceptan, ¿cómo puedo ayudarlos en ese caso? Diferentes formas que siempre van a tener un impacto en la relación y en la confianza, lo entiendo, pero a veces prima la integridad física de esa persona, ¿sí? Muchas veces el comunicarse con los papás de esa persona, decirle, hey, está en el cuarto, me está diciendo eso, por favor, ve ya y te estás con él, es suficiente.
¿sí? Ok. O con una persona que uno sepa que está cerca para que esa persona no esté sola en ese momento, ¿sí? Pues hay diferentes alternativas. Yo personalmente soy enemiga de los institutos solamente dedicados a salud mental, Sí, ok. como clínicas de salud Psiquiátricas, mental. así, Ajá. ok. No creo en esos tratamientos. No. Ok. Pero, por ejemplo, hay emergencias y salas de emergencias en donde hay una atención integral y tienen una unidad de salud mental disponible. Te pongo el ejemplo de un adolescente. El adolescente llega a estos sistemas de urgencia y no solamente lo va a atender un psiquiatra. Llega el pediatra, llega el endocrino para ver hormonas, Ok. llegan diferentes, incluso nutrición, llegan diferentes especialidades para valorar realmente la situación y lo que le está pasando a la persona. Es un enfoque completamente diferente a simplemente el psiquiátrico en donde nos van a medicar. Y el conducto regular es, te aíslo 2 semanas porque todavía no he logrado identificar cuál es la causa, entonces pues te aíslo para protegerte. Y en ese aislamiento pues le doy una ayuda Ok, a tu sistema nervioso para mantenerlo deprimido. Ok, no sabía que eso era lo que hacían en un hospital. Bueno, la verdad es que no sabía. En la mayoría. En la mayoría lo que hacen Sí, es ese es el aislamiento protocolo. y medicación. Ese es el protocolo. Y el aislamiento es por mínimo 8 días en donde ni siquiera te dejan hablar con tus papás. Ok, o sea, Te aíslan. bastante extremo, Sí. sí. Uf, el aislamiento, yo lo veo, bueno, pues hay personas que disfrutan más estar en otras personas, que disfrutan más estar solos, pero creo que el aislamiento tal vez en estos casos puede ser un arma de doble filo, ¿no? A lo mejor necesitas encontrar en tu cabeza la solución, por supuesto que sí, pero lo que Pero sí ¿cómo es... si te tienen drogado? No digo una institución psiquiátrica necesariamente, digo aislarte de las personas, justamente las que te quieren, y eso, como aislarte en tu propia negación. Pero al mismo tiempo, así uno no tenga la solución, así uno no tenga las palabras, lo que es de cómo puedo ayudarte, quieres que te escuche estas cosas. Creo que igual, me puedo equivocar, pero imaginaría que son de las primeras cosas que recomendarían en una situación con estas personas, ¿no? Tal vez estar más cerca a las personas que lo quieren o algo así. No estamos hablando de cantidad, Ok, pero somos seres sociales por naturaleza y siempre vamos a necesitar de las relaciones. Y en las relaciones vas a encontrar la salida de este tipo de situaciones. ok. Y ahora, bien, a nivel personal, ¿qué recomiendas que uno puede hacer si está padeciendo precisamente de síntomas, de ya como tal diagnóstico? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarme a mí mismo? Créanse el cuento que ustedes mismos pueden sacarse de esa misma situación. Y solo depende de ustedes, de nadie más. Es Ok. creerse el cuento. Es creerse el cuento. Y también creo que es importante no tener miedo de pedir ayuda, lo que decíamos de los números de las personas que igual reportan los casos. Seguramente sería mucho mayor si cuando sientes que de verdad no puedes buscar ayuda, porque sí vas a poder y depende de ti, pero a lo mejor necesitas El empujón de el alguien. empujón de alguien, la persona que te escuche, todas estas cosas. Preferiblemente también profesionales después de cierto punto, si sientes que te ayuda lo suficiente. Aquí estoy hablando como si fuera profesional, pero yo estoy desde mi punto de vista muy personal. Pero si hablar con las personas más cercanas a ti es suficiente, está bien. Si sientes que de verdad te está ayudando, si sientes que de verdad estás estancado y no ha sido suficiente, busca ayuda profesional. Y estamos de acuerdo en que la medicación tiene que ser una situación muy extrema. Y sí, creo que eso sería más o menos mi conclusión, perdón. No sé si hay algo más que quieras decir a los espectadores, espectadoras que... No, simplemente aléjense, esto no es un mito, es una realidad. Nos pasa y estamos en contacto todos los días con esto, pero precisamente lo lindo de cuando uno toca estos temas es poder empoderar a la otra persona y saber que puede que uno hoy no tenga las herramientas para salir de ahí, pero que no hay nada que no se pueda aprender. Y así como uno aprende en la universidad, aprende en el colegio, las habilidades de regulación emocional y las habilidades socioemocionales se aprenden tal cual. Me disculpo porque va a salir otra pregunta de esto, pero con lo que acabas de decir, las situaciones en las que recaen las personas, por ejemplo, eso
¿Cómo se puede prevenir que una persona recaiga en la depresión o recaiga en la ansiedad, todas estas cosas? Puede pasar, es que eso no es un proceso lineal. Ok. Tu aprendizaje no es lineal. Seguramente van a haber altibajos en el proceso, pero ya sé qué hacer. Cuando estoy bajando, logro identificarlo y tengo un plan de acción para yo mismo salir de ahí. Ok. Entonces es un proceso mucho más largo, ¿no? Ya salí de la depresión una vez, puede volver a pasar. ¿Cuántos años tienes? No tengo por qué. 20. Bueno, ¿te consideras que ya sabes regular tus emociones y te conoces a nivel emocional perfecto? No. No. O sea, Sigo aprendiendo de mí mismo, claramente. 120 años no es suficiente. Ok. Es un proceso de aprendizaje constante. Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias por venir, María Mónica. Te lo Perdón por agradezco venderte mucho. con la edad. Sí, está bien. Para los que se esperaban sorpresas, no sé, 15 o 40, pues tengo 20, pero puede pasar cualquier cosa acá. Todo bien. Sí. Les recomiendo también que, de nuevo, se suscriban y todo, lo de siempre. También si tienen alguna duda para nuestra profesional, su Instagram va a quedar en la descripción. Si lo quieres decir igual, María Mónica-Munoz. Acuérdense que los gringos no tienen la ñ, entonces todo bien. Sí. María Entonces, Mónica-Munoz. Si tienen alguna duda que no hemos resuelto acá, le pueden escribir. Con O nos gusto. pueden escribir a nosotros y nosotros la contactamos, no hay ningún problema. Hacemos una parte 2 si lo necesitan. Y nada, muchas gracias por escucharnos en un episodio más.